que viven la vida por vivirla. Y digo que la viven por vivirla porque no son conscientes de la existencia propia de su ser. Tanto es así que caen de tiempo en tiempo en profundos estadios de desesperación, de crisis existencial. Ellos dicen, siento un profundo vacío, me siento vacío, no sé qué es lo que me pasa, no encuentro la razón. Y es porque no son conscientes de su existencia, de su realidad existencial. La realidad existencial ocurre y está dada cuando nosotros usamos nuestras neuronas, lo que está aquí dentro de este cuerpo de hueso, las ponemos a funcionar y nos ponemos a pensar, a analizar, a entender quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos aquí. Nos encontramos una realidad, un propósito, un objeto existencial. Existo para esto, por esto. Porque no se vive al azar. El ser humano es el resultado de la evolución, sí, pero equivocadamente, porque no es verdad, no existe evidencia ni geológica, ni biológica, ni arqueológica siquiera, que es otra cosa, de que el ser humano evolucionó de una ameba. Pero aún para ese error, un grupo de gente que se dedicó a razonar, a pensar, para darle forma al origen de la existencia del ser humano tal cual lo conocemos hoy. Es un error, pero hasta para el error ellos tuvieron que razonarlo. Por eso la vida hay que razonarla, para llegar a soluciones concretas de los conflictos de nuestra existencia. Tenemos que razonar y hasta llegar al meollo del asunto. ¿Por qué estoy en esta condición? Hay personas, por ejemplo, algo que nos afecta, nos preocupa el día de hoy, el tema de la finanza. ¿Por qué estoy en quiebra? ¿Por qué estoy en crisis económica? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo ni siquiera para comer? Entonces la persona, si es inteligente, la persona empieza a razonar y a darle vuelta al asunto y dice, mira, es que, primero, déjame ver de dónde está la fuente de mi ingreso, porque el dinero no cae del cielo. Si cayera del cielo yo no estuviera trabajando, estuviera orando. De todo el tiempo me estuvieran cayendo pacas y cajas de dinero, pero no es así, hay que trabajar. Así lo estableció Dios y dijo en Génesis capítulo 3, en uno de sus versos, con el sudor de tu frente, es decir, con tu trabajo extenuante te comerás el alimento de cada día. Entonces hay que pensar, primero, ¿tengo trabajo? Segundo, ¿el trabajo que tengo suple mis necesidades? ¿Vale la pena el sacrificio que estoy haciendo? No, no vale la pena. A mí me gusta, no gano tanto, pero me gusta. La cosa no es de gusto, la cosa es de funcionalidad. Bueno, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, pero entonces, ¿por qué estoy en quiebra? Entonces hay que razonar, bueno, gastas más de lo que te entra, de lo que ganas. Tienes una economía planificada, la economía planificada no solamente para la empresa, para los estados y los países. Tengo una economía planificada. Sé cuánto gasto, cuánto voy a gastar y lo tengo presupuestado. Sí, esto es por ponerle un ejemplo. Pudiéramos hablar también de las relaciones padre-hijo, pudiéramos hablar de las relaciones también matrimoniales, pudiéramos hablar de las relaciones sociales, pudiéramos hablar de tantos enfoques y tantas realidades existenciales nuestras, que en muchas ocasiones caen en crisis. En otro momento les he hablado acerca de mujeres que siempre se buscan un hombre abusivo y alcohólico. El primero, abusivo y alcohólico. El segundo, abusivo y alcohólico. El tercero, también abusivo y alcohólico. El cuarto, que no ha llegado, va por el mismo camino porque ya hay una tendencia a tener hombres o a encontrar hombres abusivos y alcohólicos. ¿Por qué razón? Eso tiene una explicación en la psiquiatría. Y son mujeres que les gusta sentirse víctimas. Ya es una enfermedad. Ya sea porque fueron abusadas de la niñez, no tuvieron suficiente atención de su padre era un padre ausente, aunque estaba presente, o no le levantaba su autoestima. Ese es el valor y la importancia que tenemos los padres en la vida de la ciencia. El hecho es de que ella se siente bien sintiéndose pobre, menesterosa, miserable, abusada y contándolo.
se siente satisfecha, siente cierto agrado y cierta satisfacción cuando dice: mi esposo es un alcohólico, yo no he tenido suerte en la vida, él abusa de mí, me maltrata, me dice, no me respeta delante de mis hijos. Y ese discurso largo que puede ocurrirle a una mujer una vez, pero no 3 veces, mucho menos 4, porque ya es una tendencia, ya es una decisión, ya es una afición, ya es una enfermedad del alma, de la psique, de la formación que recibió, pero correcto y normal no es. Entonces hay que analizar las cosas desde el origen mismo para entender el porqué de los porqueses. Y haciendo esto y consolidándolo con la palabra de Dios, entonces encontramos nosotros, los hijos de Dios, siempre una respuesta plausible y también firme. Es decir, a lo mejor, quizás, tal vez, no sé, no existe margen para el acaso, quizás, sino que todo es, como dice la Escritura, en Él todo es sí y en Él todo es amén. Todo tiene una respuesta. Por eso es que siempre digo, nuestra fe es razonable. Amados, si nos fijamos en la vida del rey David, y en este texto del Salmo 40 que acabamos de leer, nos damos cuenta que el rey David ganaba victoria y derrotaba a su Goliat, pero en ocasiones también pasaba por momentos de desesperación. Eso es lo que señala, es lo que identifica a una persona correctamente humana. El que le diga que no pasa por aflicción y que nunca ha sufrido el fracaso, ese es un mentiroso, es un parlanchín, es un inepto, es un simple que está hablando tonterías. Porque en la vida al rey David pasó por esos momentos difíciles. Pero él decía algo, y algo que nos debe llevar hoy a reflexionar y a pensar. Y dijo así: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Él reconoció una realidad por la cual él estaba atravesando y había atravesado en otros momentos. El domingo pasado y el mes pasado estuvimos ya hablando de la trayectoria del rey David desde su niñez. Y él decía: aunque afligido yo y necesitado, sino una realidad que no podemos eludir, está ahí, está a la puerta de la vida de cualquier ser humano, cristiano y no cristiano. Y en esto yo siempre marco una diferencia, aplicándola a nuestro contexto de hoy. A veces hay hermanos que le da catarro y dicen: hermano, el diablo me está atacando, tengo catarro. Hermano, el catarro le da a los cristianos y a los que no son cristianos. Lo único que hay es que tener un sistema inmunológico bajo en ese momento y un punto que esté reforzado frente a ese virus o a esa bacteria. Ahí nos damos catarillo ahí, o una diarrea bacteriana. Ahora cuando empiece el agua, empieza ya aquí el invierno, la primavera, usted verá cuando empieza la gente con virus de diarrea, porque entre las aguas están con el manto freático, está contaminado, y entonces en vez de no la bebemos, y ahí viene la gente: ay, viene el bobo de mayo y el no sé qué, que son las diarreas esas bacterianas, esas por la contaminación de las aguas. Esto le pasa al cristiano y al que no lo es, sencillamente porque tiene que tomar agua para que usted vea que le va a pasar en ese sentido. Pero por eso es que le digo que uno tiene que ser razonable. Y el salmista David, el gran rey David, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, decía: aunque afligido yo y necesitado. Si para nosotros debemos ser conscientes de que en algún momento vamos a estar afligidos y también necesitados. En algún momento yo les he contado y le he dado gracias: mira, hermano, como el Señor me ha bendecido, tengo este dinero. Pero en otras ocasiones he estado afligido porque no he tenido ni un rojito. Porque la vida da vueltas. Da vueltas. Yo digo, las monedas son redondas y tienen una cara, ¿verdad? Esa cara, como está girando la moneda, a veces está para arriba, pero a veces está de cabeza. Y así estamos a veces nosotros en la vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es? Que nosotros tenemos más de 8,000 promesas en su palabra que dicen: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso David, que conocía bien al dador y al promulgador de las promesas, decía: aunque afligido yo y necesitado, con todo el Señor pensará. Amén.
La realidad puede ser difícil, puede ser angustiante, pero nosotros debemos en ese momento dominar los sentimientos con la razón que nos enseña la palabra de Dios, la razón que está explícitamente expuesta en la palabra de Dios. El Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha, y su ángel acampa alrededor de nosotros ¿para qué? Para conversar con nosotros, para defendernos. Por eso siempre les he dicho, no entiendo a los cristianos que le tienen miedo al diablo. Los cristianos endemoniados que le tienen miedo a los demonios. El diablo está aquí, el diablo está allá, y si el diablo está tan metido en tus asuntos, ¿dónde está Cristo? Eres cristiano. Porque el Señor dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días, las buenas, malas y regulares, entonces ¿por qué el diablo está metido allí? No está Cristo, que dijo que iba a estar en todas las instituciones en tu vida. Debe estar Cristo, si lo tenemos a Él, debe estar Cristo. Cuando yo no era cristiano, era un muchacho, yo conocía a Cristo, hermano, de 15 años. Y muchacho, al fin yo le tenía miedo a la oscuridad. Porque una de las cosas traumáticas que hacen los adultos, que aprenda futuro papá, mi papá que está queriendo no meterle miedo al niño con la oscuridad, con la jeringuilla, que te voy a inyectar, no le meta miedo, después son fobias que desarrollan las personas en su vida. Yo vine a Cristo 15 años, crecí mitad en la ciudad, mitad en el campo, y la gente de campo está llena de mitos y supersticiones. Una tía mía, la esposa de un tío mío, que ella una vez que los cuchillos no se pueden sacar, eso era en el campo, gente ignorante, analfabeta. Y entonces que ella una vez hizo así, y su mamá mulata le dijo que no, porque la vieja era media bruja, que no sacara el cuchillo al campo, porque si ella apuntaba directamente hacia el campo abierto, iba un espíritu. Y dice que ella lo hizo un día, niña, al fin, que venía una bola de luz, de fuego, echando chispas y todo. Y aquello a mí me aterrorizó. Yo crecí que rico escuchando aquellos cuentos. El cuento por allá de mi papá que dice que al doblar ellos eran pequeños terratenientes, tenían 40 caballerías de tierra, una colonia de caña y baterías y gente de dinero, y entonces, pero vivían en el campo y contaban todas aquellas anécdotas, que dice que una vez uno de ellos, un vecino, dice que iba a caballo, y entonces se encontró a un campesino en el campo, en la vía, y le dijo, no, vamos, que te voy a llevar, y se lo montó a entrar a la zanca al caballo, y al rato iban caminando, y le dijo, oye, ¿viste cómo? El hombre de atrás le dijo, vi, iban hablando, y le dijo, ¿viste cómo llevo los pies? Y cuando miró, dice que llevaba los pies así arrastrando por el piso. Y más adelante dice que él se erizó, pero siguió hablando, ¿no? Ya nervioso. Y más adelante le dijo, oye, ¿viste cómo llevo los dientes? Dice que llevaba los dientes así por aquí, por el pecho. Entonces, yo crecí como niño escuchando todo eso, y yo crecí así lleno de pavor. Horrible. Y le tenía miedo a la oscuridad. Pero, ¿sabes? Cuando yo vine a Cristo, tenía 15 añitos, le repito, y una noche mi familia no era cristiana, yo fui el primero que conocí al Señor. Ellos estaban en una fiesta, yo me había quedado solo en la casa. Y recuerdo que el miedo me invadió. Y en ese momento la voz del Espíritu Santo, que viene a vivir en la persona cuando conoce a Cristo de veras, habló a mi mente, a mi conciencia, y me trajo a la mente ese texto de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y visualicé en ese momento y entendí que yo estaba rodeado de ángeles. Y en mi mente infantil o medio infantil entendí que si el diablo venía de frente, allá había un ángel. Si venía por la derecha, había un ángel. Si venía por la izquierda, había un ángel. Y si venía por aquí, había un ángel. Y yo entendía también que debajo de mis pies había ángeles y arriba había ángeles. Es decir, yo estaba rodeado de ángeles. A partir de ese momento nunca más he tenido la oscuridad. Amén. Porque nosotros, en medio de nuestras aflicciones, como lo hizo el rey David en este salmo, debemos entender y razonar su palabra y adecuarla para nuestra necesidad. Amados hermanos, la palabra de Dios no nos la dio para que la tengamos ahí, o como cualquier cosa. Su palabra Él nos la ha dado para que nosotros pongamos nuestra confianza en ella. David nos decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De modo que David lo primero que dice es, hubiera yo desmayado. Y deja las claras que tenemos posibilidad de desmayar, de desanimarnos,
de desalentarnos en nuestro andar cristiano. Segundo, dijo, si no creyese que veré la bondad del Señor. Y ahí hay una cosa importante. Y es debemos entender la importancia de la fe. La fe no es un ejercicio léxico, es decir, no es decir, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es repetirlo como si fuese un poema, una frase bonita. Es un hecho, es una actitud, es una decisión, es un acto. Por eso alguien dijo, la fe es acción. La fe no es un concepto, es acción. Por eso Cristo, cuando le dijo a aquel hombre que tenía la mano así engarrotada, la mano tullida, le dijo, extiende tu mano, y el hombre en un acto de fe extendió su mano y su mano le fue restaurada. El hombre no se puso a filosofar, porque si primero tenemos que razonar el porqué de la circunstancia que estamos viviendo y adecuarla a la lógica, a la realidad, a los hechos, a la práctica de la palabra de Dios, luego debemos actuar en fe en esa palabra que Dios nos ha hablado y accionar de acuerdo a lo que nos está diciendo. Y cuando Cristo le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, el hombre no, Señor. Porque usted sabe, hoy a los cristianos les gusta contar la historia de su enfermedad. Señor, mire, yo lo entiendo, pero yo nací así porque una vez un antepasado mío se casó con una prima. Y entonces, después el hijo de él se casó con otra prima. Y hubo tanta coincidencia genética que yo salí mal formado. Por eso tengo el brazo tullido. Entonces fui al médico. Y en el médico, ahí en el EBAI, me dieron una cita para el 2045. Entonces no se preocupe, señor, que en el 2045 yo voy a ir a ver al especialista, que me va a dar entonces un examen, una prueba para el 2065. Y si estoy vivo, probablemente me den una pastilla, un blister de acetaminofén y yo sea sano. No, el hombre no razonó así. El Señor le dijo, extiende tu mano. ¿Y qué hizo el hombre? Extendió su mano. La fe es sencilla. La fe no hay que razonarla, porque es una decisión. ¿Creo o no creo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy a salir adelante o no voy a salir adelante? ¿Soy una bendición o soy una desgracia? ¿Soy solución o soy problema? Así de simple es la fe. Como el color, como los extremos de los colores. O soy blanco o es blanco o es negro. O es fe o no es fe. Y algo muy importante, no podemos confundir la fe con la esperanza. La esperanza se cimenta y espera el futuro. Yo tengo la esperanza de que en el 2065 me van a dar un blister de acetaminofén. Pero la persona que tiene fe cree en el presente. Yo sé que mi Redentor vive. Él ha dicho que es mi sanador. Y como Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él me va a sanar. Y yo creo que Él me va a sanar. Amén. Esa es la fe. Por eso dice la Escritura en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dijo crea. Es decir, tenga certeza. Para mí la fe es certeza, seguridad. Que Dios va a cumplir lo que Él promete. Y dijo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por eso dijo David, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Entendamos que todo lo que Dios hace siempre es bueno. Y aunque el trayecto para llegar a la meta, para llegar al final glorioso y bendecido sea difícil, aún en ese trayecto difícil Él se glorifica. Porque trabaja con nuestro carácter, porque organiza asuntos desordenados de nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestros hábitos. Y Dios comienza a trabajar, ¿para qué? Para que se cumpla aquel texto de Proverbio que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. He aprendido algo en la vida, y es que casi nunca la honra viene acompañada de dinero que el dinero de honra. Casi nunca. Muy pocas ocasiones he visto que una persona tenga honra y tenga dinero. La mayoría de las veces son irreconciliables. No siempre, le digo, la mayoría de las veces. De modo que nosotros no debemos afligirnos por nuestra vida temporal.
sino que debemos tener la certeza y la confianza como tenía el rey David, que, como él decía, aunque afligido yo y necesitado, con todo el Señor pensará en mi deseo de fe. Dios siempre obra para bien en nuestra vida. Y no lo entiendes ahora, no lo razonas ahora, y no te das cuenta ahora, pero Dios está haciendo maravillas en tu vida. A pesar de la aflicción, a pesar de los conflictos, a pesar de las contrariedades, a pesar de los fracasos, a pesar de las veces que le hemos fallado, pero Dios siempre obra maravillas. Amén. Él no se equivoca. Alguien dijo que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Él no se equivoca. Los renglones torcidos pueden ser nuestras vidas. Él sabe escribir derecho siempre su palabra en nosotros, cumplirla en nosotros, aunque nosotros hayamos crecido torcidos. Amén. La gente en el mundo dice algo, el que nace torcido su tronco jamás endereza. Eso es pesimismo. Eso es fracaso. El cristiano sabe que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las torceduras pasaron y todo es hecho nuevo, recto, conforme a la buena voluntad de Dios para con sus hijos. Pero también decía el rey David, en la tierra de los vivientes. Y apuntaba a esta vida. Porque no podemos pensar solamente que vamos a ser bendecidos en el cielo. Debemos entender y tener la convicción, la seguridad de que Dios aquí también quiere bendecirnos. Que lo que de Él esperamos no es solamente en el cielo, también aquí en la tierra hay bendición de Dios. También aquí en esta vida hay bendición de Dios para nosotros. No todo es aflicción, hermano, todo es gracia. En el siglo XIX, a finales, una madre que quedó con un montón de hijos viudas, pobre, y en el campo, mandó a uno de sus hijos como aprendiz, con un tío, como aprendiz de zapatero, a la ciudad de Chicago, Illinois. Este muchacho conoció al Señor, tuvo una experiencia personal, ya no a través de su madre, que era una mujer de fe. Se dice que la madre de este muchacho, que después se convirtió en una personalidad, ahorita les digo el nombre, tenía escrita en su Biblia ese texto que dice: dame tus huérfanos y yo los criaré. Ella crió a sus hijos confiando en esa promesa divina. Pobre, soltera, necesitada, en una sociedad donde la mujer no tenía derecho a trabajar, ni tenía derecho a votar, ni nada por el estilo. Ella crió a sus hijos y los crió en Cristo. Y allá manda el muchacho, allá manda el chamaco a aprender zapatería. No tenía dinero para mandarlo a una universidad. Este muchacho se llamaba Dwight Lyman Moody, el evangelista Moody. Allí conoce al Señor, allí comienza a servir al Señor. Y Dios comienza a usar a este hombre en los dos continentes, en América y en Europa. Dios lo bendijo tanto que no solamente se convirtió en un gran hombre de Dios, sino que llegó a establecer la famosa Universidad Moody, primero College Moody, o Colegio Moody, universidad, hoy es la Universidad Moody. Y de ser un muchacho semi-analfabeto, a quien cuando él inició como predicador la gente lo criticaba porque repetía siempre los mismos sermones, se llegó a convertir en el fundador de una universidad, la Universidad Moody de Illinois, Chicago, Estados Unidos. Amados hermanos, Dios hace maravilla con todo aquel que sea capaz de creer. Por eso es fundamental en la vida del cristiano creer. La fe es ese vínculo que nos une al Padre Celestial, al dador de las promesas. El único que tiene poder para hacer de nuestras vidas algo diferente a lo que nosotros hemos sufrido. Una vida victoriosa, una vida alegre, una vida contenta, a pesar de las aflicciones. Usted sabe, a veces no salimos a buscar el problema. El problema nos toca la puerta. Yo decía a mis compañeros de trabajo, yo toda la semana, los domingos tengo tiempo de oración, porque cada semana de trabajo aquí es una batalla espiritual. Contra mis valores, contra mis principios. Es duro, es difícil. Y a veces cuando está terminando la semana y ya llega el viernes, digo, bueno, sobreviví esta vez. Ahí viene el problema. Y ahí viene el motivo de aflicción, ahí viene el motivo de dolor, ahí viene el motivo, ¿por qué? Porque de alguna manera fui tentado, no en cuestiones morales, sino en cuestiones de fe. Y ahí viene la prueba, viene la dificultad, viene el motivo de aflicción y termino la semana que al principio empezó gloriosa, la termino entonces sintiéndome fatal. Pero me refugio en Cristo y debemos refugiarnos como el salmista David, que
Él nos ha dado promesa que aunque estemos afligidos y necesitados, también veremos aquí, no solamente en el cielo, también aquí veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Veremos y disfrutaremos, degustaremos como un platillo delicioso su bendición en nuestra vida. Por eso Él dijo, en la tierra de los vivientes. Él sabía que vería la bondad del Señor en esta vida, en esta tierra. Él lo creó todo perfecto, maravilloso, para que fuésemos felices y duraderos por la eternidad. Nosotros lo echamos a perder, no hay problema. Envió a nuestro Señor Jesucristo y lo envió no como un juez, sino como dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dijo de tal manera, hablando de la inmensidad, la intensidad, el alcance infinito, de tal manera, de manera tan extravagante, pudiera decir, amó Dios al mundo. Ese mundo que no merece su amor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que reciba vida eterna. Amén. Qué sencillo lo que Dios nos ha dado como provisión para alcanzar la salvación que se pagó a un precio tan alto. Sencillamente creer, para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién? ¿Fulano? Sí. ¿Mengano? Sí. ¿Sutanejo? Sí. ¿Esperancejo? Sí. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, pero le va a fallar el Señor, yo también le fallo. David le falló, adulteró. David mandó a matar a un hombre de su confianza. David mintió. David hizo tantas cosas que por eso yo digo que yo soy fanático de él. Yo digo, bueno, si David tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia, también tiene misericordia de él. Y en el verso 14 dice el salmista David, aguarda al Señor, ya no está hablando él, ya nos está diciendo a nosotros hoy, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Él. Dijo el rey Felipe II de España, un hombre de fe, soy invencible para la lucha, soy invencible, para la lucha nací, y aunque caiga 1000 veces, me erguiré. Solo teme a Dios, y después de Dios, a nadie. Pastor, pero tengo un diagnóstico, no le temas a nada ni a nadie. Él es tu guardador, Él es tu sombra derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y quiero que piensen esto y se haga esta resolución en esta mañana. Número 1, la objetividad consolida nuestra realidad. No podemos vivir suspendidos en el aire, tenemos que ser personas conscientes de la realidad, porque es la realidad y no la subjetividad lo que nos aflige. Por eso debemos ser objetivos. ¿Para qué? Para consolidar nuestra realidad. Número 1, las metas matan la pereza. Una persona que no tiene metas en la vida, que no tiene metas ministeriales, no tiene metas espirituales, nunca ayuna, nunca ora, nunca lee la palabra, nunca se prepara, nunca se dispone para iniciar el viaje para alcanzar las metas ministeriales o personales. Por eso en la vida hay que tener metas, porque ellas son las que matan la pereza. La sabiduría mata la amargura. No es sabio, no es inteligente la persona que vive amargada y resentida con el pasado de lo que le hicieron. Te afligieron. Dale de lado. Dale de lado. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Siguiendo una relación, estando ahí, procurando el bien de alguien que es como una fuente de agua amarga. Seamos entendidos. Y debemos ser sabios para poder desterrar la amargura y entender, amados hermanos, que las personas que no nos causan bendición, se les puede decir, rema, que este no es tu fuerte. Los sueños matan el miedo. La gente tiene que tener sueños en la vida.
Yo sueño con ser un empresario. Ay, pastor, pero usted no es pastor. Sí, ¿pero qué tiene que ver tener dinero? Dinero de fruto de mi trabajo. ¿Para qué? Para comprarme un camión grande y llevarme toda la ayuda que no nos pudimos llevar el año pasado para allá, para Talamanca. Pues eso lo tengo yo ahí. La cantidad de recursos que juntamos y no pudimos llevar porque no teníamos transporte, porque la persona que se había comprometido no dio el paso al frente cuando tenía que darlo. Si yo no tengo dinero no puedo comprarme un camión, yo quiero comprar un camión bueno, cerrado, para que si llueve no se me moje la carga que llevo y llevar de todo. Y si no tienen pozo de agua potable, comprar el pozo, comprar el tanque, pagar el que abre el barreno, el hueco y ponerle agua potable a la gente de esas comunidades que necesitan. Y ponerle allí un salón comunal, pero un salón comunal donde también se den actividades y donde se lleven médicos que no le cobren ni un kilo. Porque eso de que no tenemos una promoción, porque queremos ayudar a las mujeres y hacerse el Papá Nicolau. ¿Cuánto cuesta? No, la prueba. No, baratico. 30.000 colones. ¿Y cuánto costaba antes? 30.050. Ese es el mayor engaño que hay. Entonces, sueña. Cuando tú tienes sueños, los sueños matan el miedo a iniciar en la vida, el miedo a iniciar un trámite, a comenzar un proyecto, a iniciar un viaje para llegar a un lugar determinado. Sueña. Cuando yo era soltero, yo soñaba con la mujer ideal. Me acuerdo que hasta lo escribí. Que fuera así, que fuera asado, que estuviera por allá, que no le faltara por acá. Y como el Señor dice que Él obra más abundantemente de lo que pedimos o creemos, según el poder que actúa en nosotros, nos dio tremendo monumento. Pero sueña. Los sueños matan el miedo. La persona que no sueña es la persona que está llena de temores. Ay, no me atrevo. No tengas tan bajo concepto de sí. Si otros miserables, ignorantes lo han logrado, ¿por qué tú no puedes lograrlo? ¿Cuál es la diferencia? Y más que tú tienes al Señor de tu parte. Sueña, emprende, cree. Y por último, la confianza mata la duda. Usted tiene que confiar y tenemos que confiar ciegamente en lo que Dios dice en su palabra. La Biblia nos dice en Proverbios 14:26, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Por eso tenemos que creer lo que Él dice en su palabra y Él se va a encargar de cumplir su palabra. Él no está obligado, pero es que Él es fiel. Una de las cualidades del carácter de Dios es que Él es fiel, es perfecto. Y dice la Escritura en otros lugares, no hay mudanza ni sombra de variación. Y no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que va a bendecir nuestras vidas en todas las áreas de la misma, Él nos va a bendecir. Amén. No hay otra fórmula matemática que dé un resultado diferente a lo que Dios ha prometido en su palabra. Dios lo va a cumplir. Si Dios lo ha prometido, lo vas a cumplir. Si tú lo has creído, Dios lo va a cumplir. Si tú lo deseas, Dios lo va a cumplir. Si tú lo amas, si tú quieres honrarlo a Él, Dios lo va a cumplir. Amén. Escuchaba y ahí termino, si Dios quiere, el testimonio de la hermana Silvia, y recordaba un proceso en la vida, una etapa en nuestra vida familiar que tuvimos mucha escasez. Los niños estaban todos chiquitos. La iglesia era una iglesia nueva que habíamos asumido y era pequeñita. ¿Para qué decir? Y recuerdo que en más de una ocasión, que siempre me ha dado vergüenza pedir dinero. Siempre me ha dado vergüenza. No es orgullo, es que me da vergüenza pedir dinero. Si tengo un Dios grande y poderoso, ¿qué hago yo? Arrastrado por el piso. Una cuestión de dignidad. Siempre me dio vergüenza. No digo que no lo haya hecho, pero con mucha vergüenza. Y en ocasiones mi esposa decía, voy a ir a buscar el pan. Y salía para la panadería. Y siempre había que doblar en la esquina. Y cuando doblaba la esquina, mira, me encontré un billete. Con ese billete resolvíamos la comida del día. Así.
En una ocasión no teníamos, pero nos faltaba el plato fuerte. Y recuerdo que dijo, voy a ir a buscar, siempre era buscando el pan. Recuerda, siempre en las tardes cuando iba a buscar el pan. Y cuando dobló que iba a buscar el pan, se encontró entonces un paquete de perrito, de salchicha, ¿no? ¿Cómo le decimos perrito? Un paquete de salchicha. Y yo le decía, ¿pero quién fue? Y dice, no, yo no sé. Aquello era un fin constante, era así constante. Nunca más nos hemos encontrado dinero después que tuvimos cierta mejoría económica. Porque Dios sabe obrar y sorprendernos cuando nosotros pasamos por cierta edad. Él nos sorprende así. Amén. Hicimos una remodelación en la casa y nos quedamos sin dinero para echar el piso. Estábamos en piso de tierra. Yo ponía un bloque, me paraba allí encima del bloque y me bañaba con un jarrito para que no se me llenaran de tierra los pies. Encima del bloque. Oye, aquello fue horrible. Y recuerdo, amados hermanos, que un día